Bienvenidos a Uno con Ellos, un programa de Puertas Abiertas, entidad que lleva más de 60 años sirviendo a los cristianos perseguidos, proveyéndoles de Biblias, llevándoles ayuda y consuelo y a la vez promoviendo programas de desarrollo y la propugnación de los derechos y libertades religiosas. Únete al programa de hoy, en el que conoceremos de cerca la vida de los cristianos en los lugares más hostiles del planeta, donde seguir a Cristo lo puede costar todo. Hola amigos, saludos, muy bienvenidos a esta nueva edición del programa Uno con Ellos. Ya saben, ese programa en el que hablamos de cristianos que son perseguidos por su fe en lugares y en países del mundo, donde se les persigue por el solo hecho de ser cristianos. En este episodio queremos dar a conocer cómo es la vida de los cristianos en uno de los países de la lista mundial de la persecución, que como saben, cada año elabora Puertas Abiertas. Así que nos acercamos a uno de estos países y lo hacemos mediante la vida de una persona. Veremos cómo es su vida, el contexto en el que vive y alguna lección que podríamos aprender, como siempre, para nuestra vida desde su historia. Hoy contamos con la participación del director de Puertas Abiertas en España, Ted Blake, para hablar de nuestro tema de hoy. Hola Ted, bienvenido, ¿cómo estás? Pues muchas gracias por la bienvenida y pues estoy bien y deseoso de contar algo acerca de este país. Nos alegramos. ¿Y sobre qué vamos a hablar en este episodio? Pues hoy vamos a hablar de uno de los países que está entre los 10 primeros de la lista mundial de la persecución. Es un país donde la mayoría de los cristianos que viven en este país son cristianos que proceden de una fe musulmana islámica y ahora son cristianos seguidores de Cristo. ¿Y cuál es la situación real de los cristianos allí en Irán? Pues no mencioné antes que era Irán, pero sí, es Irán el país del que vamos a hablar. La situación de los cristianos en Irán es una situación difícil para ellos porque no tienen libertad. Hay dos tipos de cristianos. Están los cristianos históricos que están en el país, que tienen un trasfondo armenio o asirio, y ellos celebran sus actividades religiosas en su idioma original, o sea, en asirio o en armenio. Y entonces ellos tienen cierta libertad de reunirse, cierta libertad para hacer sus cosas, pero siempre son tratados como ciudadanos de segunda categoría. Ahora, los cristianos que nacieron como musulmanes y ahora siguen a Cristo son los que realmente están sufriendo la mayor parte de la persecución. Por un lado, está terminantemente prohibido tener material cristiano en el idioma persa, que es el idioma oficial de Irán. Está prohibido celebrar cultos en persa. Está prohibido hablar con musulmanes acerca de la fe cristiana. Por lo tanto, los cristianos que están allí muchas veces son acusados de minar la seguridad del país y de estar vinculados con organizaciones como la CIA u otras organizaciones que están intentando, según la visión iraní de las cosas, pues están intentando minar la seguridad y la cohesión del país mediante el cristianismo. Y eso supone persecución, está siempre en el ojo del huracán. ¿Esto significa, Ted, que los cristianos allí no pueden reunirse libremente? Pues los cristianos asirios y armenios sí pueden reunirse con cierta libertad, pero los cristianos que vienen de un trasfondo musulmán se reúnen en casa, se reúnen en reuniones secretas y aún así la policía secreta encuentra sus reuniones y entran y rompen las reuniones, arrestan a los cristianos y en algunos casos pues reciben condenas bastante largas por el hecho de minar la seguridad del país. ¿Y se puede conocer la historia de alguien en concreto, de algún cristiano allí en Irán? Pues la historia se centra en una persona que llamamos Taher, que creo que es su auténtico nombre.
Él y su familia pues nacieron en un contexto musulmán, eran musulmanes. Además, Taher era bastante estricto en su seguimiento de la fe musulmana, hasta que su hija enfermó. Y su hija se enfermó de algo que le amenazaba de muerte. Y entonces pues él fue a los imanes, fue a diferentes personas pidiendo ayuda. Y por más que hicieran actividades o oraciones o lo que fuera por sanar a su hija, ella no mejoraba en absoluto. Al final la esposa de Taher, Doña, dijo, pues vamos a preguntar a los cristianos a ver si ellos pueden hacer algo. Y entonces fueron a unos cristianos, estos cristianos oraron por la hija, por Farah, y ella fue sanada. Y inmediatamente después de la sanidad de su hija, pues Doña aceptó a Cristo y entregó su vida a Cristo para seguirle. Taher pues se resistió un poquito más, pero con el tiempo al final pues también entregó su vida a Cristo y empezó a vivir una fe auténtica y un celo evangelístico, y estuvo allí contando su historia a diferentes personas, de tal forma que al final fue arrestado y llevado a la cárcel. Y estando en la cárcel, pues cada día, de 12 de la noche hasta las 4 de la madrugada, le pegaban y le hacían todo tipo de malos tratos. Le ponían un papel delante y le decían, apunta en ese papel todos los nombres de todos los cristianos que conoces, cuéntanos exactamente qué es lo que se hace cuando os reunís, qué canciones cantáis, cómo hacéis las cosas. Y él dice que sintió la presencia de Cristo con él durante todo ese tiempo y pudo resistir ese tiempo de malos tratos. No solo le llevaban de 12 a 4 de la madrugada, a veces durante el día, cuando en principio estaría descansando, pues también lo llevaban para interrogatorios y demás, pero pudo resistir la tentación de denunciar a sus hermanos en la fe, y al final, en el juicio, el juez tuvo misericordia y le dejó en libertad. Pero le dijo, como cuando arrestaron a Juan y a Pedro, que mira, te dejo en libertad, pero no se te ocurra volver a predicar en el nombre de Cristo. Y Taher, pues igual que Juan y Pedro, dice, pues yo tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces siguió predicando el Evangelio. La policía secreta le seguía por todas partes. Él buscaba trabajo y como había sido preso y ahora estaba libre, pues ya no le daban trabajo en ningún sitio. Y la vida se les hizo tan difícil que al final tuvieron que irse de Irán y mudarse a Turquía y vivir allí. Entonces, esto brevemente la historia de Taher. Sin duda una experiencia que no todos los cristianos la pasamos, pero sin duda aquellos que lo hacen se puede comprobar de una manera genuina la fe en el Señor, que sin duda como pues, Él lo vale absolutamente todo. La historia de Taher es una historia de victoria en un contexto difícil. ¿Qué podemos hacer los cristianos que no estamos en esa situación, concretamente en España? ¿Qué podemos hacer los cristianos por Irán? Pues lo que siempre decimos cuando se nos pregunta qué se puede hacer por los cristianos es orar por ellos. Orar por ellos. No podemos menospreciar el poder de la oración, porque realmente lo que hace nuestra oración es poner en marcha, de alguna manera, Dios espera que nosotros le pidamos que haga cosas para que luego las haga. Y también espera a que nosotros nos interesemos por otras personas para darles ese apoyo y esa fuerza que ellos necesitan. Dios quiere que nosotros como cristianos funcionemos, trabajemos como un cuerpo.
y que nos apoyemos el uno al otro. Y cuando sabemos acerca de historias como la historia de Taher, lo que Dios espera de nosotros es que nos interesemos por la situación de ellos y que nos involucremos en su historia por medio de la oración y le demos ese apoyo que necesita para poder seguir adelante en estas circunstancias tan difíciles. Uh-huh. Sin duda la oración eficaz, se nos recuerda una y otra vez en la Escritura, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y hay alguna lección que podamos aprender de la vida de esta familia, de estos esposos, que nos pueda servir para nuestra vida, que no estamos sufriendo la persecución de la misma manera que ellos? Pues sí, yo me acuerdo de las palabras de Jesús. Él estaba ya a punto de volver al cielo después de su resurrección y encontramos sus palabras en Mateo 28, los versículos del 18 al 20, y dice: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Hay dos cosas principales que quiero destacar de este texto. En primer lugar, Jesús dice: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id». Que es porque Cristo tiene toda la potestad, tiene todo el poder. Y en Efesios, cuando miramos lo que es la oración de Pablo por la iglesia en Éfeso, lo que pide, una de las peticiones que hace es que la iglesia sea consciente del poder que hay en Cristo, ese poder que lo resucitó de la muerte y lo sentó en los lugares celestiales por encima de todos nombres, por encima de toda autoridad, por encima de todo lo que se pueda nombrar. Y ese poder está en nosotros. Por lo tanto, cuando Jesús hace referencia a que toda potestad me es dada en el cielo, es porque como yo tengo toda la potestad, ahora yo os la doy a vosotros y ahora podéis ir y predicar el Evangelio. Por lo tanto, tenemos la autoridad de Cristo para ir y predicar el Evangelio. Y en segundo lugar, el final del texto dice: «Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Cuando Taher entró en prisión, no entró solo. Uh-huh. Estaba solo físicamente, pero Cristo estaba con él. Y mientras estuvo allí en la prisión, y aunque recibía los malos tratos, Cristo estaba con él. Y me parece que esto es muy importante que lo entendamos. La presencia de Cristo no nos quita los malos tratos. La presencia de Cristo no nos quita el hecho de que nos lleven a prisión. La presencia de Cristo no nos quita el seguimiento o la presión de la policía secreta cuando estemos libres en la calle, como estaba Taher después de su encarcelamiento. Tampoco impide que tengamos que salir de donde vivimos y tengamos que empezar de nuevo en otro país y con todas las dificultades que eso implica. Y esto es el centro de lo que yo quisiera que tuviéramos en cuenta, que la presencia de Cristo nos da la fortaleza de afrontar situaciones que humanamente serían imposibles de aguantar, pero porque está Cristo con nosotros y está en nosotros y tenemos el poder de Cristo en nosotros, nos da la fortaleza para ver esas cosas desde otra perspectiva y poder ir adelante a pesar de ello. He aquí yo estoy con vosotros, y son palabras mayores las del Señor. Eso nos da confianza y sin duda se la dio a Taher, a su esposa, a su familia, y debe dárnoslas también a nosotros. Así que sin duda no deja de ser un gran ejemplo para nosotros de cómo vivir consecuentemente la vida de fe, que siempre es una vida de victoria, aunque como bien tú dices, allá siga habiendo persecución, siga habiendo cárcel, siga habiendo a veces maltrato, a veces muerte.
pero esas palabras son palabras mayores. Gracias, Ted, por participar en este nuevo episodio y ayudarnos a entender y a conocer una realidad que no siempre sale en los medios de comunicación, pero no podemos conocerla de otra manera, como no sea con fruto del trabajo de Puertas Abiertas, y en ese sentido, gracias por traernos esa realidad. Bueno, con esto despedimos hasta el siguiente episodio este tiempo. Solo recordarte que has escuchado cómo Taher y su familia han tenido que abandonar Irán y empezar de nuevo en otro lugar, en este caso en Turquía, pero como bien nos ha recordado Ted, no están solos. Cristo ha prometido estar con ellos y estar con ellos juntamente con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa que vale su peso en oro. Tu oración por ellos forma parte de su vida y experiencia de la presencia de Cristo. Cristo responde a las oraciones de su pueblo siempre y lo hace fortaleciendo a los cristianos que sufren de una manera especial la persecución, como Taher y su familia. Es vital, y puedes entender esto, es vital que seas un compañero de oración de Puertas Abiertas. Si estás escuchando este programa y todavía no te has convertido en un compañero de oración de Puertas Abiertas, yo te animo a que visites nuestra página web. Recuerda, puertasabiertas.org, y hagas allí clic en el botón que está en la esquina superior a la derecha, en la que dice Suma. Se trata de eso, de sumar. Y ahí puedes hacerte compañero de oración de la Iglesia Perseguida y recibirás también con ello información para saber cómo orar. Has escuchado el podcast Uno con ellos de Puertas Abiertas, un espacio a favor de los cristianos perseguidos en el mundo. Para saber más, visita nuestra web www.puertasabiertas.org.